Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que honestamente me tiene dando vueltas en la cabeza desde que me enteré. El título ya les da una pista: Mert Ramazan y Afra, el secreto detrás de cámaras que te sorprenderá. Sí, amigos, vamos a bucear en el fascinante mundo de la producción cinematográfica y televisiva, pero enfocándonos en dos nombres que últimamente resuenan con mucha fuerza: Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Ustedes saben que en este canal nos encanta desentrañar los misterios, las curiosidades y, por supuesto, los secretos que rodean a nuestras series y películas favoritas. Y hoy vamos a hablar de algo que va más allá de los guiones, de las cámaras y de las luces. Vamos a hablar de esa magia que sucede antes de que todo eso empiece, de la química que vemos en pantalla, de las historias que se tejen más allá de lo que vemos en el corte final. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle clic al botón de suscripción y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras investigaciones y de unirse a nuestra comunidad de cinéfilos y amantes de las series. Cuando pensamos en Mert Ramazan y Afra Saraoglu, lo primero que nos viene a la mente es, sin duda, su increíble química en pantalla. Son de esas parejas que hacen que suspiremos, que nos hagan creer en el amor, en el drama, en todo. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué hay detrás de esa conexión tan palpable? ¿Qué sucede cuando las cámaras se apagan y ellos están preparando su próxima escena? El título de hoy, El secreto detrás de cámaras que te sorprenderá, no es solo una frase para llamar la atención, es una invitación a descubrir esa capa adicional de la historia, esa parte del proceso creativo que a menudo pasa desapercibida para el público. Hoy vamos a explorar no solo su trabajo como actores, sino también cómo colaboran, cómo se preparan, y quizás, solo quizás, descubriremos algo que nos haga ver sus interpretaciones de una manera completamente nueva. Vamos a empezar por lo básico. Ambos son actores jóvenes, talentosos y con una proyección impresionante. Hemos visto su evolución, hemos sido testigos de cómo sus personajes cobran vida en cada episodio, en cada película. Pero la actuación no es solo memorizar líneas y mostrar emociones. Es un oficio que requiere mucha preparación, mucha empatía y, sobre todo, una gran capacidad de conexión con el otro actor. Y es precisamente en esa conexión donde reside gran parte del secreto del que hablaremos hoy. Piensen en las escenas más emotivas, las más intensas, las que nos dejan sin aliento. ¿Creen que simplemente llegan al set y actúan? Para nada. Detrás de cada mirada, de cada gesto, de cada palabra cargada de sentimiento, hay un trabajo previo. Y cuando hablamos de Mert Ramazan y Afra, este trabajo previo se vuelve aún más fascinante. No se trata solo de que ellos se entiendan como actores, sino de cómo su relación, su forma de interactuar fuera de cámara, puede estar alimentando esa energía que vemos en pantalla. Un punto clave que se suele pasar por alto es el ensayo. Y no me refiero solo a ensayar las líneas, sino a ensayar las emociones, a ensayar la dinámica de los personajes. ¿Cómo se comunican ellos durante esos ensayos? ¿Se dan retroalimentación? ¿Se ayudan mutuamente a encontrar esa verdad en la escena? Es muy probable que sí. Los actores que realmente brillan suelen tener esta simbiosis, esta capacidad de impulsarse mutuamente. Y en el caso de Mert Ramazan y Afra, que han trabajado juntos en proyectos de gran envergadura, es casi seguro que han desarrollado un sistema de apoyo y colaboración que les permite ir más allá. Otro aspecto crucial es la construcción de personajes. Cuando dos actores trabajan juntos en un proyecto largo como una serie de televisión, no solo interpretan a sus personajes individualmente, sino que construyen la relación de sus personajes de manera conjunta. Esto significa que pueden tener conversaciones sobre el trasfondo de sus personajes, sobre sus motivaciones, sobre cómo reaccionarían el uno ante el otro en diferentes situaciones. Imaginen esas conversaciones entre Mert y Afra compartiendo ideas, aportando perspectivas diferentes que enriquecen a sus personajes y, por ende, a la historia. Esa es una parte del secreto detrás de cámaras, la colaboración activa en la creación de la narrativa de sus personajes. Y hablemos de la química. A menudo, la atribuimos a una simple suerte o a la magia del cine. Pero la química real, la que se siente genuina, a menudo se cultiva. Se construye sobre el respeto mutuo, la confianza y, por supuesto, la capacidad de escuchar y reaccionar al otro.
En el set, cada actor tiene su propia técnica, su propia forma de abordar un personaje. Cuando esos enfoques se complementan, cuando hay una apertura para recibir y dar, la química explota. Es posible que Mert y Afra, a través de su experiencia compartida, hayan aprendido a anticipar las reacciones del otro, a leer sus intenciones, a construir sobre lo que el otro aporta, creando así esa chispa que tanto nos cautiva. Ahora, ¿tipo de secreto podría ser sorprendente? Podríamos estar hablando de estrategias de actuación específicas que utilizan para conectarse, de rituales que realizan antes de las escenas importantes para entrar en personaje, o incluso de la forma en que gestionan la presión y las expectativas del público. Piénsenlo, en un set de rodaje hay muchísima gente involucrada, muchas cámaras, muchas luces, y aún así, estos actores tienen que encontrar un espacio íntimo para entregar una actuación creíble. La forma en que logran eso, esa disciplina y esa conexión, es en sí misma un secreto fascinante. Quizás uno de los aspectos más importantes del secreto detrás de cámaras de Mert Ramazan y Afra es la disciplina y la dedicación . No solo se trata de talento natural, sino de un trabajo constante. Esto implica llegar al set preparados, haber estudiado el guión a fondo, haber reflexionado sobre el desarrollo de sus personajes y estar listos para improvisar si es necesario. La forma en que se apoyan mutuamente en este proceso, compartiendo sus inquietudes, ofreciendo ánimo en los momentos de agotamiento, puede ser un factor determinante en el éxito de su trabajo conjunto. Además, consideren el aspecto de la transparencia y la honestidad en su relación profesional. Cuando los actores confían el uno en el otro, son más propensos a ser vulnerables en sus actuaciones. Esto significa que pueden permitirse mostrar las imperfecciones, las dudas, los miedos de sus personajes de una manera más auténtica. Es posible que Mert y Afra hayan construido un entorno de confianza mutua donde se sienten seguros para experimentar, para probar cosas nuevas, sin miedo a ser juzgados. Esa seguridad es fundamental para crear actuaciones memorables. Otro elemento a considerar es la interpretación de las emociones . Las emociones complejas, especialmente el amor y el desamor, requieren una profunda comprensión y una capacidad de transmitirlas de manera creíble. Cuando vemos a Mert y Afra en pantalla, sentimos la intensidad de sus emociones. ¿Cómo logran eso? Es probable que sea una combinación de su propia experiencia vital, su empatía como actores, y la forma en que se conectan en el momento. Y aquí es donde el secreto detrás de cámaras se vuelve verdaderamente intrigante: ¿qué técnicas utilizan para acceder a esas emociones tan profundas y compartirlas de manera tan efectiva? Podría ser desde ejercicios de visualización, hasta conversaciones profundas sobre las motivaciones de sus personajes, o incluso la forma en que manejan la energía del set para crear el ambiente adecuado. Pensemos en la sinergia creativa . No es solo que uno actúe y el otro reaccione. Es una danza, una conversación silenciosa. Cuando uno de ellos plantea una emoción o una acción, el otro responde de una manera que eleva la escena. Este tipo de colaboración no surge de la nada, se nutre. Se nutre de la observación, de la escucha activa, y de la voluntad de ceder y de liderar en el momento adecuado. El secreto detrás de cámaras de Mert Ramazan y Afra podría residir precisamente en esta habilidad para crear esa sinergia, para que sus actuaciones se enriquezcan mutuamente, para que juntos creen algo más grande que la suma de sus partes. Y no podemos olvidar el factor de la conexión emocional profunda . Más allá de la actuación técnica, hay una resonancia que sentimos con los actores. Cuando vemos a Mert y Afra, a menudo sentimos que hay algo más que solo interpretación. Podría ser que ambos sean capaces de conectar con las emociones universales de una manera muy personal, y que al compartir esas conexiones en el set, transmitan esa autenticidad al público. El secreto detrás de cámaras podría ser, en parte, su habilidad para despojarse de sus propias barreras y abrirse a la experiencia del otro personaje, y a la experiencia del otro actor. Quizás el secreto más sorprendente no es algo tan explícito como una técnica secreta, sino la profundidad del respeto y la admiración mutua que puedan tener. Cuando los actores genuinamente se respetan y admiran el trabajo del otro, eso se traduce en una mayor disposición a colaborar, a apoyarse y a dar lo mejor de sí mismos. Imaginen a Mert Ramazan diciendo algo como: «Siempre admiro la forma en que Afra aborda la sutileza de las emociones», o a Afra comentando: «La energía y la presencia de Mert en escena son contagiosas».
Ese tipo de respeto mutuo es un ingrediente poderoso para crear esa magia que vemos en pantalla. Otro punto que puede ser un secreto intrigante es la forma en que Asterisco gestionan la presión y las expectativas Asterisco. Trabajar en proyectos de alta visibilidad implica mucha presión. Hay un público esperando críticas y la constante necesidad de mantener un nivel de excelencia. La forma en que Mert y Afra se apoyan mutuamente para lidiar con esa presión, para mantenerse enfocados, para no dejarse abrumar, es parte del secreto. Quizás tengan sus propias formas de desestresarse juntos, de recordarse por qué aman lo que hacen, de mantener una perspectiva sana. Y finalmente el secreto podría ser la autenticidad en su preparación asterisco. No se trata solo de memorizar, sino de vivir y respirar el personaje. Es posible que Mert y Afra dediquen tiempo a investigar, a entender el contexto de sus personajes, a buscar inspiración en la vida real. Y al compartir esas exploraciones, al discutir sus hallazgos, están construyendo una base sólida para sus interpretaciones, una base que se siente real y convincente. El secreto, en última instancia, podría ser esa dedicación incansable a la verdad de sus personajes y a la verdad de su colaboración. En resumen, lo que hemos intentado desentrañar hoy es que la magia que vemos en pantalla entre Mert Ramazan y Afra Saraolu no es solo producto del azar o del talento innato. Es el resultado de una profunda colaboración, de un respeto mutuo, de una preparación meticulosa y sobre todo, de una conexión genuina que se cultiva tanto dentro como fuera de cámaras. Hemos hablado de la importancia del ensayo, de la construcción conjunta de personajes, de la química que se nutre de la confianza, de la disciplina y la dedicación que ponen en su arte, y de la autenticidad que logran transmitir. El secreto detrás de cámaras no es un truco de magia, sino el resultado de un trabajo arduo, de una comunicación fluida y de una profunda comprensión de su oficio y de su compañero de escena. Espero que hayan disfrutado de este viaje al interior del proceso creativo de estos dos talentosos actores. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Se imaginaban que había tanto detrás de esa química tan especial? Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme si tienen alguna otra teoría o si hay algún otro aspecto del detrás de cámaras que les gustaría que exploráramos. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes del cine y las series, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se pierdan nuestras próximas investigaciones, análisis y todo el contenido que preparamos con mucho cariño para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.